La situación más crítica se ve en la ocupación total de las camas para COVID, de las camas de terapia intensiva, y con un panorama epidemiológico mucho más complejo, porque actualmente están circulando nuevas cepas del COVID-19, Ujú. como son la cepa británica, la cepa brasileña, que han cambiado el comportamiento epidemiológico. Mi querido doctor, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, cómo va la situación. Con mucho gusto, Mariela, saludos a toda su distinguida audiencia de Radio Fuego. Pues decir que a inicios de marzo del 2021 Ujú. es quizá de los peores momentos pandémicos que vive el Ecuador, Wow. producto de toda la indisciplina social, de toda la pérdida de las capacidades de conducción del Estado a partir de diciembre. Venimos con una situación epidemiológica creciente, especialmente en la ciudad de Quito. Guayaquil también tiene situaciones complejas y podríamos decir, es el momento de mayor intensidad de transmisión en la ciudad de Quito, que es el principal foco de transmisión de todo el país. Hay un rebrote en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. Ujú. La situación más crítica se ve en la ocupación total de las camas para COVID, de las camas de terapia intensiva, y con un panorama epidemiológico mucho más complejo, porque actualmente están circulando nuevas cepas del COVID-19, Ujú. como son la cepa británica, la cepa brasileña, que han cambiado el comportamiento epidemiológico. La cepa británica produce una transmisibilidad mucho mayor que las poblaciones más antiguas, Ok. 60-70% de mayor transmisibilidad. Wow. Y un elemento crítico desde mi punto de vista es Ujú. que cada vez vemos casos más graves y mortalidad en grupos más jóvenes. Antes la mortalidad se concentraba mayormente en mayores de 65 años. Ok. Hoy estamos viendo mortalidad en Ujú. grupos de 40 y 50 años e inclusive en niños menores de 12 años. La semana anterior en Quito murieron 3 niños menores de 12 años. Entonces hay un cambio en el perfil epidemiológico que nos plantea nuevos desafíos y tenemos una situación de descalabro en la conducción de la pandemia por parte de las autoridades. Eso hay que decirlo así. Sí, doctor, usted que es epidemiólogo, hablando cronológicamente, tengo entendido que todavía no se había detectado, digamos, científicamente que estas cepas estuvieran presentes acá en el país y que todavía estaban, digamos que, oliéndolo, ¿no? Pero que todavía no había una total seguridad de parte de los laboratorios y de los equipos de investigación de las universidades que están encargados de ello, pues identificando, tipificando las nuevas cepas. Hace 2 semanas se habían identificado ya algunas de estas cepas de la población británica en 3 personas de forma independiente. No Ujú. eran personas que tenían relación entre sí. No tenemos un sistema de monitoreo que debiera hacerlo el INSPI, que debiera hacerlo el Izquieta Pérez. No hay un sistema de monitoreo sistemático. Entonces, lo que sabemos es por los esfuerzos que hace la academia. Ya. Pero al tener 3 personas sin contacto diferente, hace presumir que ya hay una transmisión comunitaria. Las otras cepas, la brasileña, están en la Amazonía colombiana, están en el sur de Colombia, Ok. hay una movilidad muy grande, la movilidad transnacional que tenemos a pesar de la pandemia es mucho mayor que en las condiciones habituales. Si antes habían 3 o 4 pasos en la frontera norte, hoy hay cerca de 60 pasos ilegales. Entonces, la dinámica de las poblaciones que tenemos va más allá de lo que podemos inclusive documentar. Claro. Ahora, en Guayaquil se ha tipificado la nueva cepa, la inglesa, que es la que estaría mayormente acá en este país, doctor. Si es que vemos los modelos de dispersión que hemos tenido anteriormente, Ujú. Guayaquil ciertamente debe estar circulando ya. Guayaquil es una de las ciudades más populosas, más conectadas con todo el país y Ujú. generalmente los flujos de personas, si usted mira cómo funciona Guayaquil, es un abanico.
se va hacia Manabí, se va hacia Santa Elena, hacia el Oro, hacia Sierra Central y hacia el austro de la Sierra Ecuatoriana. Ajá. Funciona como un abanico, entonces la circulación de un patógeno en Guayaquil generalmente está conectada con todo el resto del país, con una enorme parte del país. Quito Siempre, tiene una zona más longitudinal. Quito ujú. funciona más por ejes longitudinales. Guayaquil es un abanico que da y recibe, entonces eso ayuda a explicar y entender la circulación de virus. Si usted pudiera identificar la diferencia precisa entre el virus anterior y la nueva cepa, ¿cuál sería? ¿Algún factor, algún síntoma, signo que pueda identificar a la nueva cepa? ¿Cuál usted nombraría, doctor Aguilar? El perfil epidemiológico de la cepa que llegó más o menos hasta septiembre, octubre en todo el mundo, afectaba principalmente a adultos mayores, a personas de más de 65 años de edad y tenía una transmisibilidad, digamos, moderada. ¿Ya? En el modelo de Wuhan, una persona enferma, después de 5 ciclos de transmisión, producía 368 infectados. Ok. Las cepas actuales producen una transmisibilidad de 70% más. Wow. Entonces, producen simultáneamente un número de casos mucho mayor. Ujú. Inicialmente se pensaba que no era más letal, pero en algunas series se está observando que también produce enfermedad más grave. Luego, la afectación de grupos más jóvenes y los grupos de niños son los perfiles más complejos que se ven en este momento. El otro panorama Ujú, ujú. que complejiza la situación es el atraso en los programas de vacunación. Ok, Mientras más tiempo pase claro. y mientras más poblaciones circulen, Ujú. la probabilidad de que éstas muten, de que cambien su comportamiento es cada vez mayor. Y pueden haber dos cosas, que aparezcan cepas más virulentas, más transmisibles y lo más grave, que no respondan a la inmunidad que producen las vacunas actuales. Entonces, uno de los temas de vacunar lo más rápidamente posible es usar las vacunas que hoy funcionan frente a los virus que circulan. Y usted recalca la palabra que hoy funcionan y quisiera finalizar con y que mañana capaz no podrían funcionar. Exactamente. La Claro. naturaleza de los virus es la mutación. Los virus van a mutar. Si pasan estos por poblaciones asiáticas, por poblaciones de distintas partes del mundo, estas van a ser filtradas, van a ser seleccionadas. Ujú. Cada persona funciona como un filtro biológico y se van diferenciando en función de las condiciones inmunológicas, de ciertas condiciones ambientales, Ujú. de ciertas condiciones de nutrición de las personas, Claro, en exacto. la circulación de ciertos grupos de enfermos y los virus siempre van a mutar, van a cambiar. Claro. Entonces son imprevisibles. Esa es una de las características de los virus. Sí, Por eso, mientras más rápido podamos actuar con lo que tenemos, pues hay que hacerlo. pero sí hay estudios, tal vez esos no son estudios tan especializados como en lo que usted lee, doctor, por eso quiero contrastarlo en esta entrevista, que dicen que las vacunas sí servirían para las nuevas cepas. Hasta ahora, ninguna de las cepas emergentes ha tenido una contraindicación. Todas todavía son sensibles, o mejor dicho, las vacunas que existen hasta este momento Ujú. son útiles para proteger las poblaciones que están hasta este momento. Pero siempre hay una alerta en los programas de vacunación que esto hay que hacer lo más rápidamente posible. Inmunizar a la mayor cantidad Claro. de personas en el menor tiempo posible para evitar que la mutación posterior obligue a nuevas vacunas. Las vacunas que tenemos hoy todavía funcionan y eso es importante decir. Claro. Ahora, si en un país van diferentes vacunas, que una tiene una efectividad de un 50%, otra de 93%, otra de 80%, ¿cómo funcionaría esto? Mire, en este momento tener una vacuna es un privilegio, Ujú. cualquiera que ésta sea, cualquiera que ésta sea. La demanda mundial es de tal naturaleza que no se abastece el mercado mundial para proveer de las vacunas que son necesarias.
la mayor parte de vacunas han sido acaparadas en los países productores y en los países que hicieron grandes inversiones para producir tecnológicamente. Entonces, Claro, estos tienen privilegio y obviamente se crea un desnivel en el acceso de las vacunas. claro. Al tener acceso a cualquier vacuna en este momento es un privilegio y hay que usar las que estén a mano y las que se puedan disponer en cantidades suficientes para producir una inmunización colectiva. Aunque tengan menor efectividad, 50%, 60%, eso tiene una importancia menor. ¿Ah, sí? Hay que tratar de inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles. Ujú. Cuando llegamos a una población de 60 a 70% de personas inmunizadas, va a reducir la velocidad de transmisión del virus y la enfermedad va a caer. Tenemos que concentrarnos en los grupos más vulnerables. Claro. Estos son las personas de más de 65 años. En el Ujú. Ecuador, el 60% de fallecidos fueron mayores de 65 años. Ujú. El otro 30% son personas de entre 50 y 65 años de edad. Sobre 55 años, la población es de 2,5 millones de personas. Vacunándoles a estos prioritariamente con la vacuna que tengamos, podemos bajar. Idealmente, si tuviéramos el 100% de efectividad, bajamos el 60% de mortalidad, el 90% de mortalidad. Pero si la protección es menor, que bajemos del 80 al 80% de la mortalidad, ya estamos dando un efecto enorme sobre la protección de la vida, que es el principal objetivo de la salud pública. Entonces, hay que concentrar en esos grupos. Claro. Ahora, doctor, ¿por qué no hemos llegado a la inmunidad colectiva? Tanta gente que se enferma o la inmunidad, o sea, o cuando uno se enferma se le va demasiado rápido los anticuerpos. O sea, ¿por qué no hemos llegado? Porque ya deberíamos estar, por lo menos en Guayaquil todo el mundo se enfermó, o sea, no todo el mundo, pero mucha gente se enfermó. La inmunidad natural que se produce por la infección, por la circulación Ajá. continua del virus, en este momento en el Ecuador debe estar alcanzando el 40% de la población. 40, pero si es altito, Es falta alto, poco, falta poco, es falta alto. poco. ¿Cuánto Pero hemos faltará? pasado un año, Mariela, imagínese, es un año. Claro, claro, claro. Pero es, con 60% ya tendríamos inmunidad colectiva. El Falta, problema, el problema es que con la inmunidad natural, ¿ya? la, la inmunidad va a ser distinta, porque una persona se infectó con 400 copias del virus, otro se infectó con 20, otro se infectó con 10. Es Los verdad. que hicieron pequeñas infecciones Ajá. hicieron cuadros asintomáticos. ¿Ya? Se estima que entre 25 y 50% de esos son asintomáticos. Uf, Entonces, algunos de esos, aunque tuvieron infección, probablemente no están totalmente protegidos. ya, La vacuna tiene un efecto distinto, da una dosis exacta suficiente que va a producir inmunidad. ya, ok. Entonces, lo que tenemos que saber hoy es, ya en términos territoriales, cuáles zonas fueron menos afectadas y más afectadas para focalizar la vacunación en las zonas de mayor riesgo y en las poblaciones de mayor riesgo. Doctor, Pero todavía tenemos 60% de población que puede enfermarse. Ese es el problema que tenemos hoy. En Guayaquil debe ser 40%. Más o menos 60% de la población ya tuvo algún grado de infección y tiene algún grado de inmunidad. Por eso Guayaquil tiene una situación menos grave que el resto del país, pero en cambio recibe todos los enfermos de la periferia y tiene sus servicios de salud saturados. claro. Doctor, ¿qué de verdad o dentro de lo que usted ha visto, que las mujeres tienen inmunidad por más tiempo que los hombres? Todavía no hay datos ciertos. Todavía no Pero hay sí lo había datos. escuchado, sí lo había escuchado. Sí, todavía hay dos preguntas fundamentales que hacer. Ajá, Primero, ¿cuánto dura la inmunidad natural y cuánto protege la inmunidad natural? ya. La Pero, pregunta final ahí ¿es posible reinfectarse con el COVID? Esa es una pregunta que todavía tenemos que saber. pero siguen Vamos habiendo poco a poco. respetados. Hay gente que asegura Hay reinfectados, haberse hay reinfectados. reinfectado. Claro. Sí, conocen algunos reinfectados. No son tantos, pero hay que ver más adelante, cuando ha pasado 12 meses de la infección, cuántas personas se reinfectan. Ok. Y las otras preguntas que hay que hacer
es cuál es la potencia de producir inmunidad de las vacunas y cuánto dura la vacuna. Eso Ya. nos va a dar la respuesta de cuándo revacunarnos. Estas cuestiones se despejarán con las investigaciones que hacen en la fase 4, que son la fase colectiva de inmunización. Y Recordemos que es un virus nuevo, que son vacunas nuevas y que hay todavía un montón de preguntas que responder. ahora, nosotros en Ecuador estamos guardando datos para también poder tener esas respuestas, porque esto es estadístico, ¿no? Y lo importante es guardar datos, como lo ha Hay hecho una, Israel, que se ha comportado también en el tema de vacunación y que ellos todo lo tienen digitalizado y por lo tanto han sido el laboratorio del mundo, ¿no? el sistema de vigilancia epidemiológico del Ecuador ha sido muy deficiente por varias cuestiones. Hemos hecho un esfuerzo muy pequeño de búsqueda. Ujú. La cantidad de pruebas por número de habitantes que hemos hecho es apenas superior a Haití y a Bolivia. El esfuerzo que hemos hecho en buscar es muy pequeño. La mayor parte de personas que han sido diagnosticadas son los que llegaron con casos moderados y graves a los servicios de salud y los que pudieron hacerse exámenes que tuvieron casos leves, los que pudieron pagar para hacer ese examen. Entonces, los datos que tenemos no reflejan la realidad epidemiológica. Tenemos cerca de 240,000 casos registrados, pero deberíamos tener más o menos 16, 17, unos 12 millones de personas que probablemente estaban, unos 8 millones de personas que estaban infectadas. Sí, doctor, pero los laboratorios privados también te hacen firmar un papel cuando te hacen, por ejemplo, hisopado y se Así es. registra el que tienes o no tienes virus. Entonces, yo creo que realmente sí hay una colaboración público-privado para Sí, registrar datos. ha funcionado. Sin embargo, el número de casos total que se registran de los públicos y privados solamente es una parte de los que ocurrieron. Es Ya. solamente un pequeño número. Entonces, los datos nuestros no representan lo que epidemiológicamente ha pasado en el país. Se han realizado algunos estudios seroepidemiológicos en Puerto Viejo, en Guayaquil y en Quito, y esos nos dan la proyección para decir que más o menos el 40% del país habrá sufrido la infección. Entonces, nuestros datos no son suficientes, pero hay que destacar el papel de la academia, de varias universidades del país, que han jugado un papel muy importante Por produciendo supuesto. conocimiento que no los ha producido un programa de gobierno, que debió ser conducido por el INSPI, por el Izquieta Pérez, que lastimosamente quedó tan debilitado en este escenario. Claro que sí. Bueno, sí hay que nombrarlo, ¿no? La UES se ha comportado muy bien. Creo que la UDLA también. Y la San La UD, Francisco. sí, la U es la católica, La Católica la también, San en Quito. Francisco, la Católica de Quito. La Universidad Central generó algunos modelos de atención, ha trabajado mucho más en la vigilancia epidemiológica, han ofrecido su capacidad de diagnóstico, han generado los modelos de vigilancia comunitaria. La academia ha jugado un papel muy importante. No le dieron ni el peso, ni el protagonismo, ni los recursos que habría podido tener y tener un desempeño que proteja mucho más la salud y la vida. Doctor, ¿qué pasa con Quito? Quiero viajar a Quito, pero me da miedo. Porque yo no Quito sé está en un momento, por qué Quito está así, desde mayo. Nosotros eh, hemos eh, estado así. Y Quito estaba Guayaquil, así. ¿Ah? Guayaquil tuvo un golpe enorme entre marzo y abril del 2020. Claro. Luego bajó y se estabilizó en pequeños brotes sucesivos. Ajá. Quito se benefició de la cuarentena. En la cuarentena se logró detener la transmisión, hubo Ya. muy poca transmisión en la fase de aislamiento, pero cuando se pasa del aislamiento al distanciamiento social, cada vez se reactivan más Más actividades sociales y económicas y los brotes son cada vez más grandes. un desastre. El brote más grande el año pasado fue diciembre, febrero y marzo, producto, fíjese todo lo que viene atrás. Ajá. Fiestas de Quito. No hubo actos públicos, pero hubo fiestas clandestinas, más de 500 fiestas clandestinas. Final del campeonato de fútbol, fiesta generalizada sin mascarilla. Es verdad. Navidad y Año Nuevo, fiestas privadas en locales cerrados
con jóvenes y adultos mayores. Es verdad. Llega enero, campaña electoral, toda la movilización de la campaña electoral, elecciones, y luego el carnaval, que fue un No, pues, doctor, destape. y el Día de los Enamorados. Pero por favor, pues, en sitios cerrados, pero largas sesiones en sitios cerrados. Imposible no contagiarse. No hay modo de ser amoroso con distanciamiento social. No hay modo. No se puede, Y el definitivamente. carnaval, que fue un desorden global. Hashtag, Montañita, ¿no? imagínate, no Hasta vamos a acá poner. se olía montañita. Hasta acá. Hasta acá se olía montañita. ¿A qué le olía, Doc? Vaya aquí a fiesta, olía a fiesta. Bueno, pero en Quito también les encanta la fiesta. Sí, desde luego, desde luego. Los quinteños son muy fiesteros. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, Mariela? Se dan todos estos eventos y prácticamente sin liderazgo del gobierno, porque se pierde el liderazgo del gobierno. En diciembre ya hay una serie de escándalos. En enero vienen los problemas y retrasos de la vacuna, vienen las vacunaciones VIP, vienen contradicciones tremendas en la conducción de la pandemia. Recuerde que el 21 de diciembre el COE dicta algunas medidas de restricción, pero ya estábamos en epidemia en Quito. Claro. Eso debió haberse hecho el 15 de diciembre a más tardar. Luego, a fin de año, viene una contradicción entre instituciones del Estado. El COE da indicaciones, la Secretaría de Riesgos dice que está en alerta roja, luego la Corte Constitucional dice que el COE no puede mandar esas medidas porque son inconstitucionales y se rompe toda la conducción. Claro, pero eso es el tema político, ¿no? Pero vamos al comportamiento del virus como tal, doctor. ¿Por qué en Quito se mantiene? O sea, Es que ¿qué el pasa tema, en la el atmósfera que se comportamiento. mantiene? El otro día que entrevisté a un doctor, decía pues que tiene que ver con el hecho de que en Quito pues hay mucha movilidad obviamente también en buses y cuando hay frío cierran las ventanas y es allí donde se producen los mayores contagios. ¿Puede ser o hay otros factores? El Mire, frío. el tema político de la conducción va a explicar el tema del comportamiento epidemiológico. Uh-huh. Estas contradicciones en la conducción de qué hacer y de qué restringir hace que la gente dice, no, esto ya está normal y hay vacuna y la gente se relaja totalmente porque pierde el sentido de riesgo. No hay Claro, una autoridad confiable, no hay una autoridad confiable que diga la pandemia continúa, 60% de la población todavía puede contagiarse y tenemos que seguirnos cuidando. Al perderse eso, la gente se relaja, empieza a movilizarse, se va a la fiesta, deja de practicar las medidas preventivas y hay un sentimiento de rechazo a la autoridad ya. y esa inconducta social, ese desorden social es producto de un rechazo a la sociedad, generando todo el riesgo que se está produciendo. Es un complejo capítulo de psicología social, de rechazo a todo lo que está pasando. También hay un agotamiento, hay un cansancio. Un año de vivir en estas condiciones, la gente dice un rato, ya me voy. Sí. Hoy me voy de farra Suerte porque o hoy me voy tripa, de farra. suerte o tripa, suerte o tripa. En la próxima yo ya me voy a Montañita, eso sí. Doctor, usted está encantado, pero a mí que usted quiere ir. Oiga, pero para mí que usted también es de la teoría de que tendríamos que hacer cuarentena completa. Eso es horrible. O sea, No, 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 para la economía hay quienes la disfrutaron, pero no, absolutamente no, Mariela, eso es una barbaridad. ¿ah? Tenemos que buscar el justo medio, el equilibrio entre la reactivación económica que es indispensable. Si es que se siguen perdiendo negocios, si se sigue perdiendo y rompiendo el aparato productivo, la pobreza va a ser peor que la pandemia. Entonces, hay que reactivarnos, pero con responsabilidad. Y para hacerlo con responsabilidad tenemos que conducir de forma adecuada. Mire, nosotros hemos, desde la Universidad Central, desde donde ejercemos la docencia, la investigación, nosotros hemos orientado a hacer cuarentenas selectivas. Si es que hay un barrio
que está produciendo 60-70% de casos, intervenimos en ese foco, en ese barrio, Ok, no en toda la ciudad. buenazo, bravo. Eso tiene que ser así selectivo, Me pero encanta. tenemos que tener recursos, Claro. tenemos que tener gente entrenada, tenemos que tener pruebas, Eso es tenemos salud que ir pública, a doctor. buscar. Eso Eso es es salud salud pública, eso es pública. ciencia aplicada a la salud pública. Eso se Exacto. llama focalización y estratificación. Excelente. Mientras tanto, también hacemos ajustes. Yo he Ujú. estado trabajando y discutiendo con el doctor Farad de Guayaquil. Yo tengo felizmente muy buenos amigos en Guayaquil. He tenido la suerte de trabajar 3 años en el puerto principal, así que conozco la perla, dígame. Y Guayaquil tiene gente muy capacitada y tiene gente muy profesional. ¿Qué es lo que había que hacer? Ajustar los mecanismos de comunicación social al momento psicológico de la población. Eso es una cosa dinámica. No Sí, es lo mismo empezar y estar 3 meses en pandemia que estar un año de pandemia. claro. Nada que ver. Entonces hay que ir haciendo ajustes, es una cosa dinámica, es un manejo muy profesional que lastimosamente no hemos tenido. La consecuencia es que el Ecuador es uno de los países de mayor mortalidad en la región, de mayor mortalidad del mundo. Está en el top 10 Sí. y es uno de los países con mayor impacto económico. Eso. Entonces tenemos que superar eso, tenemos que salir de eso ¿Cómo, porque es sobrevivencia de país. cómo ve la acción de la alcaldesa de La Perla, de Cintia Viteri, de la doctora Cintia Viteri en relación a la compra de vacunas? Creo que ella ha tomado una acción frente a la desesperación social, frente a la inacción de gobierno. Claro. Yo entiendo eso, Empatía. yo Claro. entiendo, creo que ha tomado acciones proactivas importantes después de la hecatombe que vivió Guayaquil. Ujú. Marzo y abril del 2020 fueron una hecatombe. Eso no puede quedarse así. Ahí hay responsables directos. Hubo negligencias. Y creo que la respuesta que dio posteriormente el municipio de Guayaquil creó sistemas de vigilancia epidemiológicas, movilizó importantes recursos. Y yo diría que el último capítulo es pedir el tema de vacunación frente a la inacción del Ministerio de Salud. Somos el último país en América Latina que está empezando la vacunación masiva. Yo veo con preocupación una cosa. Ujú. Eh, Se rompe la lógica de salud pública a nivel nacional, es Guayaquil, Ujú. pero hay zonas que son mucho más afectadas. Le menciono algunos cantones, Aguarico, Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, hay zonas en la Amazonía que han sido arrasadas por el COVID Ujú. y el problema es que generar este tipo de cosas incrementa la inequidad social. Entonces, yo saludo el interés que han puesto, la fuerza que han puesto, pero no podemos perder de vista las prioridades sociales como país. Guayaquil puede dar un buen ejemplo, creo que manejar el tema operativo va a ser valioso, pero no podemos perder de vista que en el Ecuador tenemos zonas muchísimo más vulnerables, muchísimo más afectadas, que no se visibilizan en los medios, que no alcanzamos a verlos, sino solamente cuando hacemos análisis a profundidad. Yo señalo la Amazonía y zonas de la frontera norte que han sido literalmente arrasadas por el ¿En, COVID en y serio? no están en las noticias. Arrasadas, con muerte, Arrasadas, con muerte. arrasadas. Los pueblos ancestrales, por ejemplo, Mariela, hay gente de los pueblos quichua, de los pueblos achuar, lo Wow. que estas comunidades llaman hombres de sabiduría, los viejos sabios, han muerto por decenas. Y eso es tremendo, el impacto que eso causa en esas comunidades es enorme. Entonces, yo saludo el esfuerzo que se hace a nivel local, pero también hago un llamado a no perder de vista las prioridades de país que no se visibilizan de forma adecuada si no tenemos información analizada y expertos que contribuyan a entender eso. Doctor, ya para finalizar, ¿por qué razón se llegó en Manabí tan rápidamente a la inmunidad de rebaño cuando hubo el problema del chikungunya? ¿Por qué sí lo lograron? ¿Por qué fue otro tipo de virus? Bueno, no era virus, ¿no? Sabemos que era el mosquito este,
Pero ¿por qué? ¿Y por qué estamos sufriendo tanto con este virus? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue pandémico? Si han habido, digamos que, otros problemas localizados que se han logrado superar con inmunidad de rebaño tan rápidamente. Son enfermedades muy distintas, Mariela. El chikungunya produce una inmunidad permanente en las Ya, personas que han sido afectadas. ya. No tiene tanta transmisibilidad. Recordemos que el Zika, el chikungunya y el Son dengue son identificadas. transmitidas por el mismo mosquito Aedes aegypti. Sí, sí. Entonces, la dinámica de transmisión por mosquitos es más lenta que la del el COVID, que es de transmisión respiratoria, por aire, tiene una velocidad muchísimo mayor. Entonces, el chikungunya se transmite por Aedes aegypti, va a depender de las poblaciones de Aedes que existan y la inmunidad que producen generalmente es permanente. Tanto el Zika como el chikungunya, casi 6 años, 7 años después, se han reducido de forma sistemática casi en todo el país. Y Hay ahorita, casos ocasionales, ahorita no tenemos hay problemas de casos dengue, ocasionales, no tenemos problemas de hay dengue. problemas de dengue. Hay Hay pro- problemas de dengue. El año pasado, durante la pandemia, se produjeron 16.000 casos de dengue, María. ah, sí. La mayor parte fueron en Guayas, Manabí es un poco importante. Este enero y febrero la transmisión ha sido muy intensa, está en situación de brote epidémico y en algunas zonas de la costa ecuatoriana está ocurriendo una sindemia. Circulan simultáneamente la COVID-19 con el dengue. Eso Wow. complica mucho el diagnóstico, complica el manejo. Recordemos Porque que no se es sabe qué una tienen, enfermedad ¿no? No saben. que causa enfermedad grave y mortal. Claro. Entonces, este momento también hay que recomendar, hay que pensar en la COVID, pero hay que eliminar los criaderos de mosquitos que están en las casas, en Votar todo. recipientes. Señores, votar todo, cualquier lata, cualquier cosa que tenga agua, votar, menos el agua, si ustedes tienen piscina, Hay que eliminar. La pero, cisterna tiene que estar tapada, y la con cisterna cloro, tiene que estar y con tapada, cloro. clorada Exacto. y de preferencia utilizando abate, que se utilizaba con mucho ¿Qué éxito para el cosa? control de las larvas de mosquitos. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el producto? Abate, abate. Ya, ok. Temefos es una sustancia que se pone en los tanques, Ya, que se guarda el agua y que matan las larvas de los mosquitos. Hay que ya. recordar y ver algo más, Mariela, si me permite, para Sí, sí, cerrar esto. sí, 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 doctor. Eh, No, no se vaya, la doctor. pandemia Yo tengo causa otra pregunta. un impacto tremendo en la Ujú, mortalidad y en la enfermedad de las personas. ujú. Pero esto ha alterado los programas de control de enfermedades. Los niños se han vacunado menos, se ha Sí, controlado menos para el dengue, hay menos control para la malaria en el norte. para el cáncer. Entonces, Sí, las enfermedades transmisibles van a aumentar. Las sí, enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer y la hipertensión han tenido menos atención, tienen más complicaciones. sí. La crisis socioeconómica y el confinamiento nos afectan la salud mental. Estamos Se locos. calcula No, que 40-50% ecuatorianos. No, hay unos que ya perdieron la cabeza totalmente, María. Pero la afectación produce trastornos del sueño, claro. trastornos de atención, depresión, ansiedad y psicosis. Si no, no se entiende cómo hay tantas barbaridades que se está viendo en el país. Pero el problema de salud mental es tremendo. Y si usted mira el tema de violencia, Uh, el tema de violencia doméstica, empezando por la violencia doméstica, ¿no? Un año encerrado con la señora, la con la mata. familia, hay complicaciones. Y el No, tema de violencia general. no, no. Entonces, es esperable después de la pandemia un deterioro global de la situación de salud del país. Este es un llamado a los candidatos que es necesario mirar el perfil de salud que va a venir, que va a ser mucho más complejo, que va a requerir más recursos para la atención y que tiene que ser tomado como prioritario para poder reactivar la economía. De lo contrario, vamos para peor. Doctor, la última pregunta le prometo. Que cuando los científicos de la OMS fueron a Wuhan
hace un mes, mes y medio, a determinar qué era lo que había pasado, habiendo tantas teorías conspirativas en relación a que el virus había sido creado. ¿Usted sabe qué fue lo que determinaron? Sí, conozco lo que se puede transparentar de algunas de estas cosas. China es un país muy celoso con su información. Claro. Es un país que guardan muy Claro. rigurosamente sus informaciones. De todos modos, el equipo de la OMS tuvo biólogos, tuvo equipos multidisciplinarios que hicieron algunas preguntas. Primero, ¿de dónde salió el virus? Una de las aproximaciones que hay con todos los análisis genómicos que se han hecho de las poblaciones es que es un virus de alto componente animal. Entonces, primero que fue fabricado por un laboratorio, que fue traído por los alienígenas ancestrales, que fue generado conforme la teoría del compañero Maduro por el imperialismo para destruir el socialismo del siglo XXI, no Por la existe. reina Isabel. Es un virus de origen animal que circulaba entre murciélagos, entre pangolines y reptiles. Esa costumbre de los asiáticos de comer estos animales silvestres ha generado que varias zoonosis, es decir, infecciones que circulaban entre animales, después se humanicen, se hominicen y se vuelvan enfermedades humanas. Ese es el origen de 75% de las infecciones que afectan a los humanos, de origen animal. Esa es la primera. La otra es que probablemente el virus estuvo circulando antes, no fue solamente enero, parece que hubo indicios que desde noviembre del año Sí, 19. anterior, desde el 19, Claro. ya hubo casos que Sí, sí. sugerían que era ese virus. Probablemente fue detectado tardíamente. Ujú. Y luego varios países acusaron a China de no haber alertado de forma adecuada a un virus que tenía un potencial de transmisión tan alto. Solamente esto quedó evidente cuando se analizó la epidemia de Wuhan, que llega hasta el día 15 de enero más o menos, con transmisión ocasional y lenta, pero desde el 15 de enero se dispara, hace una epidemia explosiva y mostró la dificultad que plantearía después en contener. Ujú. China logra contener la Sí, el COVID-19. Hoy los sí. chinos no tienen problema, ¿Por pero qué? porque tienen un sistema de inteligencia epidemiológica y un Wow. sistema de policía médica que rastrearon los casos a través de los teléfonos celulares, usaron tecnología súper sofisticada, pero además sistemas de policía médica. Usted está enfermo y no sale un mes de su casa porque si sale de la casa se va preso y le cae todo el peso de la ley. Tienen sistemas tan rigurosos que obligan una disciplina social que les han logrado controlar la pandemia. Ahora el problema está en el resto del mundo, que no tienen esos sistemas. Eso pasó en China, eso pasó en Corea. ¿Y en Rusia hay ese sistema, doctor? El sistema de policía, digamos, epidemiológica. Funciona así, pero Rusia es mucho menos transparente en cuanto a las informaciones. Hay muy poca información de cómo funcionó en Rusia. Pero estos son los temas centrales de la OMS, de dónde salió, cómo se dispersó, si notificaron a tiempo y si es que tuvieron alguna responsabilidad en la dispersión mundial. Doctor, la Sinovac, la vacuna china, ¿usted le tiene fe también? Ya sabemos la maravilla de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna, bueno, de todas las otras, inclusive del Sputnik, que tiene pues una alta efectividad, pero la China siempre está como en veremos, ¿no? Que nos deja ver la ficha técnica, como también puede pasar en China, que por aquí, que por acá, que tiene solamente el 50% de efectividad, pero ya se está hablando de traer la vacuna china al Ecuador. Bueno, la vacuna china le están usando ya. Los últimos Sí. datos muestran que hay una efectividad entre 52 y 75% con dos dosis. Uh -huh, uh -huh. La está usando Perú, la está usando Bolivia, la está usando Chile. Uh -huh. Chile es el país que ha tenido la mejor sistemática de vacunación en América Latina y están monitoreando bien. Mire, en una condición como estas,
acceder a la vacuna de AstraZeneca, de Pfizer, va a ser imposible. Ya, ¿No? Están prevendidas. Nos están dando pequeños claro, lotes, ya, porque lo grande ya está prevendido ya, y no se va a poder acceder. ya. Me parece que las vacunas accesibles para América Latina en este momento son Sinovac y son Sputnik 5. A pesar de que la efectividad pudiera ser menor, tendremos que vacunar más población. Ok. Pequeño detalle. Vacunamos más población. Ok. Pero este momento, ¿cuál es la mejor vacuna? La que usted pueda tener disponible en su país, y la mejor vacuna es la que usted se pueda poner. Claro, Las otras son buenas vacunas, pero no están aquí. claro. Entonces, hay que tomar una decisión estratégica en ese sentido. Ayer, justo antes de acostarme, vi que habían puesto una aplicación que va a haber tour a Rusia para vacunarse. Incluye visita al Kremlin, visita ni sé qué, y vacunación y ni sé qué, y cuesta tal cantidad de dinero. ¿Usted cree que eso se vaya a dar? Es posible, es posible. Allá, No me llamaría la atención, pero siempre y cuando pongan el ballet Bolshoi podríamos incluirnos en esto, porque ya no hay dónde más vacunarse. Lo acompaño. Vamos a ver. Doctor, muchísimas gracias. No se me pierda. Tatiana, no perdamos el listo, por favor, el doctor Aguilar, epidemiólogo experto de enfermedades tropicales. Un abrazo, Doc. Muy buenas tardes. Encantado de saludarla, Mariela. Un abrazo. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Consorcio Urbaceo, Nature's Garden, UTEC, Paul Rivet, Produbanco, Banco del Pacífico, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui y Villes. Que vuelvan los besos, las risas, las voces,